Blanco de Quetzalcóatl. Para recibir el canto del Quetzal. Citando al escritor Mark Twain, él decía: un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Lo que equivale a que conseguir parcialmente la vida producirá un rechazo inmediato a la muerte. Considerando el fenómeno de vida y muerte a la luz de las antiguas culturas, primero hay que saber que la sagrada ofrenda de vidas humanas acompaña a la humanidad desde hace mínimamente 13.000 años. El tema de los sacrificios humanos en las culturas prehispánicas ha despertado mucha polémica, pero hay suficiente evidencia arqueológica en fuentes que comprueban su controversial existencia. Como verán, hay mucha evidencia arqueológica, hay muchas investigaciones, muchos escritos al respecto. Es parte sustancial de las primeras civilizaciones. No solo en Mesoamérica se ha documentado el sacrificio, que es parte de los usos y costumbres litúrgicos desde Mesopotamia, Fenicia, Egipto, India, Grecia, Roma, África, Asia, Oceanía, Tahuantinsuyo y, por qué no, aquí, en el Anáhuac. Hay quienes al día de hoy afirman que no hubieron sacrificios, pues claro, bajo los cánones impuestos de la religión de turno, esas prácticas litúrgicas solo pueden ser vistas como un holocausto, algo satánico, un castigo, y hasta pueden ser confundidas con homicidios ordinarios. Devolver a las fuerzas universales lo más valioso que se tiene, la vida, es entregar lo que más atesoramos. La intención de ofrendar lo más valioso, bajo ningún motivo puede confundirse con una muerte barata motivada por causas de baja índole, como el burdo despojo, las bajas pasiones o apropiarse de tierras ajenas. Decir que en el antiguo continente americano no se sacrificaba a nadie, o bueno, hay gente que dice que sacrificaba solamente a los indeseables. Eso es similar a decir que todos obedecemos multitudinariamente a las mismas costumbres, sin importar los estados en los que vivas, la clase social a la que pertenezcas, tu credo. Es como decir que, por ejemplo, todos llevemos los mismos trajes, el mismo peinado, desde Tijuana hasta Guatemala. Por supuesto que eso no existe. Cada lugar tiene sus usos y costumbres. No hay manera de unificar a todos los datos de un continente en el transcurso de miles de años, y afirmar o negar ese tipo de prácticas sin que se pueda uno ir muy simplista, la verdad. Es mucho más complejo que eso. Dependiendo de la zona, la época, el gobernante, estas ofrendas rituales se oficiaban en mayor o en menor medida. Había lugares donde la antropofagia era una actividad natural y otros lugares en los que jamás cruzaría por mente alguna comerse a otra persona. De la misma manera que en la actualidad sabrás que hay lugares en los que no te vas a meter porque es muy probable que te asalten, y en otros no. Había temporadas en que la fila de sacrificados podía ser interminable, otras en cambio había solamente un selecto grupo que iba a ser seleccionado para tales prácticas. Otras épocas en las que aparecía un gobernante como por ejemplo Seacatltopilzin Quetzalcóatl y prohibía este sacramento. Entonces, ¿hubo o no hubo sacrificios humanos? Sí los hubo, pero no en la medida expuesta por Europa, para quienes traían una santa inquisición retorcida
que torturaba en catacumbas escondidas, presenciar ceremonias que sucedían claramente, con toda normalidad, en lo alto de los teocallis, a la vista y paciencia de todo el consenso popular, era un gran escándalo, un escándalo mayor. Los sacerdotes colonizadores catalogaban de blasfemia esta inconcebible actividad dentro de la náhuatl. Yo quisiera abordar correctamente el controversial tema de los sacrificios de sangre y los sacrificios de vida. Para eso, primero voy a plantear el sentido de la ofrenda, la sangre, la vida y la muerte. Algo que ya estuve exponiendo en detalle en los capítulos anteriores. Para levantar una mesa de ofrenda, eran necesarios los oficios de prácticas mágico-religiosas que permitían no solamente comunicarse y comulgar con los dioses, sino redimir y recibir dones para la comunidad. Estas ofrendas podían ser de cualquier naturaleza: miel, frutos, maíz, cacao, flores, alas de mariposa, pieles de serpiente o otros animales, incienso, plumas. La ofrenda a estos sencillos elementos la vamos a llamar Tlanescayotl, que es lo que se presenta para ofrecer, para dar, para liberarse, y también para tener relación con el brillo del amanecer, Tlanestic, que es una palabra que origina el Tlanescayotl, brillo del amanecer. Cuando tú ofrendas, esa ofrenda brilla. En cambio voy a decir Tlamanilistli para referirme a las ofrendas que pueden significar algún sacrificio y que nunca se oficiaban de modo personal, sino que se hacían en nombre de toda la comunidad, incluidos los ausentes, los presentes, y era el agradecimiento y compromiso para también recibir a cambio los beneficios divinos del dador de vida y movimiento, y Palnemowani, así como de otras divinidades de orden animista, quienes regían la montaña, la lluvia, los lagos, el sol, y con las cuales acostumbrábamos los hombres antes a negociar, a pactar. El Tlamanilistli implica un concepto de lo que yo en Perú reconozco como el pago a la tierra. Ofrendar gallinas, pavos, fetos eugénidos, es lo que en náhuatl se conoce como el Yolotli Yestli, lo que quiere decir precio de sangre y corazón. Un poco de reminiscencias actuales de lo que en su momento fueron ofrendas humanas. Para referirme específicamente al sacrificio humano, ancestral, voy a decir Nestahualistli. Este era el nombre que recibía el tipo de muerte ritual a la que nos vamos a referir, el sacrificio humano. Los merecidos, o más iguales, suelen llamar primicias a los primeros frutos, los cuales acostumbran elevar amorosamente a planos espirituales. Es lo mejor que tienen, lo mejor que se tiene se ofrenda. Lo más preciado, una ofrenda no es deshacerse de algo inútil, eso sería una ofensa para las grandes fuerzas. Lo más poderoso que se les puede otorgar es la naturaleza de una vida para mantener una comunicación cercana con los dioses. Mientras más preciada y divina es esta vida, mejor. Por eso, algunos fuertes guerreros, alguna sangre noble, ciertos niños señalados, niños que tienen un estigma, eran considerados para ofrecer su corazón en ofrenda. La sangre del Nestahualistli se ofrendaba en dirección al norte, rumbo al Mictlán. Más de 400 espacios de todo la náhuatl están dirigidos a este punto cardinal, al norte, la casa de nuestros ancestros, la Puerta Blanca. Vivir en flor y canto, así como morir al filo de la obsidiana, era pues un alto honor en el antiguo México. Contrariamente a lo que las costumbres eclesiásticas nos puedan hacer pensar, muchos más iguales
Esperaban entusiastas el día de ser escogidos para unirse con los altos espíritus. Un corazón que había vivido al servicio de Palneboani era como una semilla de fe, que tenía como fin la mesa del altar. Divinizar ese tipo de corazón era una honra más allá de la metáfora y la palabra. Era real. No era como, te entrego mi corazón. Era como, te entrego mi corazón. Era el modo de ofrendar alimento a los dioses. Así como nuestro afán al cultivar un fruto maduro no es dejarlo podrir, sino llevarlo a nuestra mesa y compartirlo con nuestra familia. Alegóricamente es así como era concebido el corazón divinizado. Metafóricamente, un corazón maduro era conocido como tenoch, o el fruto de una tuna madura. Para asegurar la abundancia y el favor de los dioses, en Tenochtitlan, el lugar donde abundan los corazones listos, fue necesario que la sagrada sangre del pueblo fluya copiosamente. Según los códigos litúrgicos del México ancestral, para animar a la gloriosa Xuicóatl, aquella serpiente de fuego, a abrirse camino por los cielos, hacía falta el derramamiento de la sangre o líquido precioso de los hombres. Para iluminar el mayor imperio solar del mundo, el cielo debía estar rodeado de danzantes que aseguraran el movimiento cotidiano del cetro solar. De acuerdo a la comprensión cultural de ese entonces, para darle sentido a la realidad y permitir que el luminoso Huitzilopochtli los guíe, abriéndose paso ciclo tras ciclo, ellos retribuían el pago con la sangre y la vida. Cabe preguntarse, ¿qué tendría pues la sangre que atraía tanto a los dioses? Una sola gota de sangre rebosa de vida e información genética ancestral. Esa sustancia mágica, única en cada individuo, se permite fluir abundantemente por el mundo, cada ser individual. Un cuerpo humano contiene aproximadamente 5 litros de magia líquida, desde el más pesado de los elementos químicos, como el hierro, hasta el más ligero, el oxígeno. Hay que aceptar que sobre sangre han sido erigidas casi todas las ciudades en que vivimos. Muchas de ellas se han fundado sobre cementerios de otras ciudades más antiguas. Yo mismo nací y crecí sobre un cementerio Ixma, una cultura pre-inca, Perú. Cada guerra, invasión, matanza ha requerido ríos de sangre para diseñar y fundar sus nuevas civilizaciones. Los motivos para que así sea son hoy desconocidos para nosotros, aunque no son desconocidos para las fuerzas estelares que mueven nuestros destinos. La muerte y la sangre no están fuera de la ecuación de la vida. Estas ofrendas no tendrían por qué aterrarnos, pues parecen haber sido imprescindibles para las antiguas culturas. Una mujer está conectada en alma, cuerpo y espíritu a las fases lunares, por lo cual cíclicamente ellas están diseñadas para ofrendar su magia de manera natural. Son magas por naturaleza, al tener el poder de ofrendar directamente a la tierra, no solamente su sangre, sino el poder de su feminidad, su suavidad, su dulzura y su capacidad de proteger la vida en todas sus formas. Son madres, como la Madre Tierra. En su última cena, el mismo Cristo dejó dicho a sus apóstoles aquel discurso con el que cierra su ministerio. Yo os daré mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros.